Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos aquí un sábado más. Quiero pedirles que por favor inclinemos nuestro rostro porque vamos hoy a orar. Oremos. Amante Padre que moras en lo alto y sublime de los cielos, Señor, invocamos tu nombre, Señor, en esta tarde. Te pedimos que tu Santo Espíritu pueda estar con nosotros al estudiar este tema tan importante, Señor. Que nada ni nadie, Dios, sea una interrupción al estudiar este tema y que la honra y la gloria en todo sean para ti. Quédate con nosotros y toca cada uno de nuestros corazones, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hoy vamos a aprender un tema fascinante acerca del bautismo. ¿Sí? No sé si alguna vez lo han escuchado. Y vamos a iniciar con algunas cosas que de pronto hemos llegado a pensar o hemos llegado incluso a escuchar o a decir nosotros mismos, ¿sí? Y me van a decir, a ver ustedes si de pronto alguna vez han escuchado cosas como estas. En primer lugar, tengo que ser lo suficientemente bueno para bautizarme. ¿Sí lo han escuchado alguna vez? No, es que yo todavía no me bautizo porque es que cuando me bautice, mejor dicho, yo tengo que ser impecable literal, ¿sí? O de pronto hemos escuchado también, bueno, yo ya me bauticé, ¿será que es justo que me vuelva a bautizar? ¿Será que Dios verá bien eso? ¿Dios está de acuerdo? ¿Será que se puede, me puedo bautizar pues de nuevo? O cuando, por ejemplo, también algunos dicen, su hijo ya se bautizó, su bebé, no, no es necesario que lo bautice, porque si no, puede ser y entrar en el terreno del enemigo. O también hemos escuchado de pronto, no es que vea que a mí me gusta tanto la cerveza y yo no la he podido dejar, entonces yo todavía no me puedo bautizar, porque imagínense. O de pronto hemos escuchado también, bueno, ya me bauticé, definitivamente soy salvo para siempre, ¿sí? Yo creo que hemos escuchado varios de estos pensamientos, ¿no? Que alguna vez hemos tenido o los hemos escuchado. Hoy vamos a ver qué nos dice la Biblia, qué nos dice la palabra de Dios acerca de estos mitos que existen alrededor de este tema tan importante que es el bautismo. Pero para empezar, ¿no? Vamos a estudiar qué es esto del bautismo, ¿sí? Entonces, esperamos que con ayuda de Dios hoy podamos entender este tema tan importante. Bueno, hoy vamos a hacer varias preguntas y vamos a iniciar con esta. ¿Quién mandó a bautizar? Vamos a iniciar. Y como se los dije, la respuesta la encontramos en la palabra de Dios. En Mateo 28, el versículo 19 y 20. Es una comisión, es un trabajo, es algo que deberíamos hacer, ¿no? Que Jesús nos mandó a hacer. Vamos a ver aquí hablando Jesús lo que nos dice. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa maravillosa que incluso Jesús nos da. Así que, ¿quién mandó a bautizar? Es directamente una orden de Jesús, ¿sí? O sea, directamente una orden de Jesús. Jesús fue quien nos mandó a bautizar, ¿sí? Ahora bien, vean lo que nos dice en Mateo 3, del 13 al 17. Jesús es nuestro mejor y más grande ejemplo en este tema del bautismo. ¿Por qué? Porque Él nos dio, mejor dicho, o sea, su ejemplo fue maravilloso, ¿sí? Y vean lo que dice. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y miren lo que pasó. He aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Sí? Jesús fue nuestro mejor ejemplo
Él ha sido, vuelvo y lo digo, él nos dio el ejemplo literal acerca de esto del bautismo, ¿sí? Así que hoy constantemente vamos a revisar su vida, ¿no? Y cómo él a través de su ejemplo nos enseña este tema tan fascinante. En primer lugar, quiero hacer énfasis en esta frasecita que dice Jesús cuando Juan le dice, venga, Señor, pero yo voy a usted, perdón, usted viene a mí para ser bautizado, yo necesito es ir a usted para que usted me bautice. Y Jesús llega y le dice, no, venga, Juan, usted me tiene que bautizar a mí, porque es necesario que cumplamos lo que ya estaba escrito hace 600 años a través del profeta Daniel. Fascinante esto, ¿no? O sea, prácticamente esto fue una profecía que se cumplió. Jesús debía ser bautizado en el tiempo en que debía ser bautizado. El bautismo es entonces el inicio, y no como muchos creen, es el inicio de una nueva relación con Jesús, ¿sí? Definitivamente. Ahora bien, si nosotros analizamos, por ejemplo, a Adán y Eva nunca se bautizaron, ¿sí? Y con Abraham inicia un rito llamado de la circuncisión, el rito de la circuncisión, me imagino que lo han escuchado. Este rito, o sea, ¿qué era lo que nos enseñaba? En pocas palabras, para poder pertenecer al pueblo de Dios era como una señal que se hacía, las personas debían circuncidarse, ¿sí? A través de Jesús, este rito cambió ahora por el bautismo. Entonces, la manera como, o sea, la evidencia, sí, de que pertenecemos al pueblo de Dios, lo hacemos a través del bautismo. Sí, entonces es fascinante porque de hecho en Colosenses 2 del 11 al 13, que aquí pues no se los pongo para que lo leamos, pero búsquenlo allí en sus casas, se encuentra que este cambio que hubo de la circuncisión a pasar al bautismo, ¿sí? Sin embargo, eso no significa que en el Antiguo Testamento no se practicara. Y ustedes dirán, ¿qué? ¿En el Antiguo Testamento también? Bueno, de hecho, 1 Corintios 10, también se los dejo de tarea para que lo lean. 1 Corintios 10 nos dice algo fascinante, y es que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y pasa por el Mar Rojo, en el Éxodo, ¿cierto? Dicen que fueron bautizados en el mar, o sea, a través de ese paso. Es fascinante, ¿sí? Por ejemplo, también lo vemos en la historia de Naamán, cuando se sumergió 7 veces. Él tenía lepra. La lepra era un símbolo del pecado y se tenía que sumergir 7 veces, ¿no? Entonces, fascinante. Entonces, ¿eso qué nos hace ver? Que aunque viene como, por así decirlo, con Jesús, el bautismo, desde el Antiguo Testamento ya Dios nos estaba dando como vislumbres de que eso sería un ritual después, ¿cierto? Y como ya lo dije, es un inicio de caminar con Jesús. ¿Listo? Ahora bien, la gran pregunta, ¿somos salvos por bautizarnos? Y lo va a contestar la Biblia. Entonces vamos a leer qué nos dice Marcos 16:16. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y entonces ahí decimos, ay, somos salvos por bautizarnos y la Biblia nos dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Interesante. Y antes de continuar, les quiero decir que por favor les recomiendo verse el video que nos vimos el sábado pasado hablando de la fe y las obras. Es muy importante este video. Nosotros allí aprendíamos que el creer y el obrar se ha separado, pero lejos de ser dos cosas divorciadas, el creer o sea, el creer va acompañado de la obra, ¿sí? La fe es una fe que está en constante movimiento, ¿sí? Y nosotros lo comparábamos con un árbol, ¿no? Que tenía una raíz y que tenía unos frutos. La raíz es ese creer y las obras es ese fruto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que si en mi aspecto interno yo creo, me dice Marcos 16:16, si en mi aspecto interno yo creo, lo voy a demostrar públicamente. Va a ser mi fruto. ¿Cómo lo demuestro públicamente? Con el acto de bautizarme, ¿sí? No hay amor, no hay un amor que se quede en silencio, ¿sí? Es difícil, se demuestra hasta por los poros, ¿sí? Es muy difícil
yo sentir amor hacia alguien y no demostrarlo. Entonces, de la misma manera, si yo siento amor hacia Jesús, ¿cómo lo demuestro? A través del bautismo, ¿sí? Pero el versículo sigue diciendo, mas el que no creyere será condenado. Y entonces uno dice, aquí hay algo muy interesante. Y es que dice, y es que la Biblia no dice, el que no creyere y no fuere bautizado será condenado. Por el contrario, la Biblia dice, el que no creyere, punto, ¿sí? ¿Por qué para ahí? ¿Por qué dice el que no creyere entonces será condenado? ¿Por qué para ahí? Porque si no cree, no lo va a demostrar a través del bautismo. Sencillo, ¿sí? Entonces vean cómo es doble, ¿sí? O sea, definitivamente, si usted cree, lo va a demostrar a través del bautismo. Es casi que una regla general, ¿sí? Ahora, si usted no cree, sencillamente va a ser condenado. ¿Por qué? Porque si usted no cree, pues no lo va a demostrar a través del bautismo claramente, ¿sí? Y aquí hay algo muy interesante. En Juan 3 del 1 al 5, vean lo que nos dice. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y entonces volvemos a decir, venga, pero ¿somos salvos por bautizarnos? Entonces, aquí hago un paréntesis que me llama la atención y es necesario hacerlo. En el versículo 5, Jesús se refiere a dos nacimientos, el del agua y el del Espíritu, ¿sí? Nacer del agua se refiere al bautismo, mientras que nacer del Espíritu es lo que uno hace después del bautismo. Constantemente recibir al Espíritu Santo, ¿sí? Porque bautizarme no significa que nunca más vuelva a caer en tentación, ¿sí? Por eso necesito del Espíritu Santo. Y ya vamos a ver que de hecho el Espíritu Santo es algo que recibimos a través del bautismo, ¿sí? Pero entonces, analizando este versículo, volvemos a decir, bueno, entonces somos salvos por bautizarnos. Ese no sería el caso del ladrón en la cruz, porque el ladrón en la cruz claramente no se bautizó, imagínense, ¿con qué tiempo? ¿Cuándo? Sí, se aceptó a Jesús justo antes de morir. Es interesante porque para el ladrón en la cruz era imposible bautizarse. Y sin embargo, estudiamos el sábado pasado en este video de Salvos por Fe o por Obras, que él hizo una manifestación de su amor al defender a Jesús. Lo hizo públicamente, lo que estaba en su ámbito interno lo demostró públicamente, ¿sí? Una cosa es que sea imposible bautizarnos. Otra cosa es que yo, sabiendo ya lo que sé, no quiero bautizarme. Sí, son dos cosas completamente diferentes. Si usted puede bautizarse, debería bautizarse, ¿sí? Es como el deber ser, ¿sí? Obviamente, es una acción que está haciendo el Espíritu Santo en su corazón y si lo está animando a bautizarse, hágalo, ¿sí? Es lo que debería hacer. Pero recordemos, el bautismo no nos salva, por el contrario, es una evidencia, aquí pongo una lupita, es una evidencia de que yo acepto caminar públicamente con Jesús, de que yo voy a manifestar mi amor públicamente. El que está conociendo a una muchacha, le pide que sean novios y empieza a conocerla también, que dice, hombre, me quiero casar con esta niña, ¿sí? Esa es la evidencia de ese amor que le estaba sintiendo, ¿sí? Entonces, de la misma manera con el bautismo, bueno, ahora bien, no significa que porque se casen se acabó el amor. Hasta ahí llegó, no hay más problemas, la solución a todo es el matrimonio. No. De la misma manera, el bautismo tampoco es la solución a todo, ¿sí? No creamos eso. Es sencillamente un inicio de una vida con Jesús que claramente se va a notar, que claramente se va a hacer pública, que voy a tener mis luchas, que voy a tener mis tentaciones, mis dificultades, pero ya la carrera no la voy a correr solo, ¿sí? Ya la voy a correr con Jesús a mi lado. Entonces eso marca la diferencia. Ahora bien, ¿cuál es la forma correcta de bautismo? Interesante, ¿no? Porque hemos visto que alrededor de las varias iglesias que existen en la actualidad hay muchas maneras de bautizarse, ¿sí? Y encontramos tres. Por aspersión, cuando el líder religioso sencillamente
le esparce agüita sobre la cabeza normalmente a los infantes, a los niños, ¿sí? La infusión, cuando se le, en pocas palabras, es meter la cabeza en un tanque, ¿sí? Y la inmersión es sumergirse como tal todo el cuerpo completo dentro del agua, ¿sí? Y volver a salir. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. ¿Cuál es la forma correcta de bautizarnos? Todo lo encontramos en la Biblia, ¿sí? Y la Biblia tiene una respuesta. Veamos lo que dice Mateo 3:16, que de hecho ya lo leímos. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y para subir, tiene primero que descender, ¿cierto? Y aquí los cielos fueron abiertos, vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y veamos Hechos 8, lo que nos dice. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Descendieron ambos al agua y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. En la Biblia no encontramos ni una sola referencia al bautismo por aspersión ni al bautismo por infusión. No vamos a encontrar ninguno, ¿sí? Siempre es bautismo por inmersión. Es el bautismo que la Biblia considera como válido, ¿sí? En la Edad Media, y lo podemos investigar, en la Edad Media fue que se empezaron a aceptar ciertos tipos de bautismos como válidos, al igual que la Biblia. Pero eso no significa que la Biblia los haya catalogado como válidos, ¿sí? Además, la palabra bautizar, el verbo bautizar, deriva del griego baptisein a través del latín baptizare, que tiene un significado muy especial y el significado de sumergir. Entonces, lo que no se sumerge no es bautismo, ¿sí? Como tal. Y hay algo muy interesante y lo vamos a aprender a través del simbolismo del bautismo. ¿Por qué es tan importante bautizarme de la manera correcta? Para cumplir el simbolismo del bautismo. Y ya lo vamos a ver. ¿Qué es lo último que una persona hace antes de bautizarse? Ya va a entrar al agua. ¿Qué es lo que hace la persona? ¿Debe qué? ¿Qué me dicen? Rápidamente. ¿Qué tiene que hacer la persona? Cerrar los ojos, me dicen por acá. ¿Qué más tiene que hacer? Tomar aire, ¿cierto? Y entonces de repente deja de respirar. Esa es la primera cosa que hace. La última cosa que hace, lo sumergen al agua y una vez sale, ¿qué es lo primero que hace? Respirar. ¿Y por qué quiero iniciar con esto? Porque así es que vamos a entender el simbolismo del bautismo. Vean lo que nos dice Romanos 6. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Es un simbolismo, ¿sí? Vean lo que nos dice Colosenses 2:12 para hacerlo mucho más claro. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, ¿cuál es el simbolismo del bautismo? Así como Jesús murió en una cruz y resucitó, de la misma manera nosotros, mediante el bautismo, morimos a una antigua vida. Somos enterrados allí en el agua y resucitamos al volver del agua a una vida nueva, esta vez con Jesús. Por eso es importante que si yo no me bautizo claramente de la manera correcta, como lo dice la Biblia, no se cumple el simbolismo, ¿sí? Así que deberíamos practicarlo de acuerdo a la Biblia, ¿sí? Ahora, hay una pregunta también muy interesante y es, ¿cuál es la edad adecuada para participar del bautismo? Y aquí les quiero también dar la respuesta basada en la Biblia. La Biblia no menciona una edad específica,
¿sí? Para yo practicar el bautismo. No, nunca van a encontrar a los tantos años se puede bautizar. No. Sin embargo, la Biblia nos da características, ¿sí? Y las vamos a encontrar. Hechos 22:16 dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Ya vamos viendo las características, ¿no? Lava tus pecados invocando su nombre. Ok. Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hay algo muy interesante y es que para yo saber que me voy a arrepentir, para yo saber que estoy recibiendo el perdón de pecados, para yo saber que debo lavar mis pecados, para yo invocar el nombre de Jesús debo tener mínimo dos cosas. La primera, conciencia, y la segunda, razón. Entonces, una persona, cuando es consciente, cuando entra en razón, cuando ya puede captar la verdad del bautismo, es cuando se aconseja que debería bautizarse. Aquí les traigo dos ejemplos. El apóstol Juan se bautizó aproximadamente a los 17 años y Jesús a los 30. Vemos que los bautismos se hacen más bien es cuando ya la persona está grande, ¿no? Sin embargo, hoy en día la psicología moderna nos dice que aproximadamente un niño de alrededor de 7 años ya tiene uso de razón y por lo tanto conciencia. De ahí en adelante se podría decir que puede ser una edad adecuada para practicar el bautismo. Vuelvo y lo digo, recordando que la persona debe saber que se debe arrepentir de sus pecados, que va a recibir el perdón de sus pecados, que va a lavar sus pecados, que va a invocar el nombre de Jesús. Lo voy a decir ahora, lo siguiente que voy a decir es a manera de ejemplo, ya que expongo aquí mi vida. Yo me bauticé a los 11 años y a veces llego a pensar que quizá fue una edad muy temprana incluso. Yo digo, pero 11 años, tan chiquita, ¿no? Y sin embargo, le agradezco a Dios por haberme dado el privilegio de haberlo conocido desde temprano, porque creo que no sé qué sería de Valentina hoy sin ese paso tan importante, ¿sí? Definitivamente caminar con Jesús marca la diferencia en absolutamente todo y le agradezco a Dios por eso. Así que vuelvo y lo repito, la Biblia no marca una edad como tal, pero nos da unas características y a raíz de eso, pues nosotros podríamos ya como evaluar en qué aproximadamente, en qué edad se puede bautizar una persona, ¿no? Otra pregunta que nos surge, ¿no? A través de esto que ya hemos hablado. Valentina, una pregunta. ¿Puedo bautizarme varias veces? Y esta pregunta me parece muy fascinante. Y aquí yo digo que están dos clases de personas. La que se bautizó de forma que no es bíblica, de una forma indebida, ¿sí? Y pregunta, ¿podré entonces bautizarme de nuevo? O la persona que aunque se bautizó de la manera correcta, se alejó de Dios. Y aquí hago el énfasis en los primeros pensamientos que leíamos en la primera diapositiva. Estaba el pensamiento de que creer que porque me bautizo soy salvo y salvo para siempre. No, ¿sí? Me puedo bautizar, sin embargo, también me puedo alejar de Dios. Entonces, ¿podría yo bautizarme en cualquiera de estos dos momentos, por así decirlo? Efesios 4 nos dice lo siguiente. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y muchos toman este versículo, estos dos versículos, como que solo existe un bautismo. Entonces, no me puedo bautizar varias veces. Sin embargo, en la Biblia nos damos cuenta que no hace referencia a que solamente me puedo bautizar una vez, sino que hace referencia a que solo hay un bautismo correcto para Dios. Una manera de bautizarme correctamente, que como ya la vimos, es la inmersión. Valentina, usted se está inventando eso. Resulta que en el libro de Hechos, en el capítulo 19, nos cuenta la historia de un grupo de personas que ya habían sido bautizados
y sin embargo no entendían acerca del papel que cumplía el Espíritu Santo, ¿sí? No entendían quién era, como así, ve, tan raro, ¿sí? Pero también nos dice que Pablo, a la luz de la Biblia, les empezó a predicar y a enseñar acerca del Espíritu Santo. Y nos dice la Biblia que ellos entonces volvieron a bautizarse. Sí, o sea, incluso no sabían lo que llegaron a saber y fue necesario que ellos se volvieran a bautizar. Entonces vean que para Dios sí uno se puede bautizar varias veces. Creo al final, porque también podríamos preguntarnos, bueno, ¿y cuántas exactamente? 7, 8, 2, no sé. Tampoco yo sabría decir cuántas veces exactamente podríamos bautizarnos, pero creo que al final Dios ve las intenciones de nuestros corazones y el por qué tenemos también en nuestro corazón el deseo de bautizarnos. Creo que al final Dios mira eso, ¿no? Entonces, alejarnos de Dios o bautizarnos de la manera que no debíamos hacerlo, que no sea el impedimento para realmente buscar a Dios de nuevo a través del bautismo. Sí, definitivamente no es un impedimento. Hay unas condiciones para ser bautizados y lo vamos a aprender. Primera condición, Mateo 28, 19 y 20. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Primera cosa, haced discípulos. Segunda cosa, dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tercera cosa, enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado. Y al final Jesús da su promesa. He aquí estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hay algo muy interesante y antes del bautismo, una condición que debería pues cumplirse es el hecho de aprender, ¿sí? El hecho de yo saber quién es Jesús. ¿Por qué? Porque como en el caso del noviazgo, antes de llevar un paso tan importante como el matrimonio, debo conocer con quién me voy a casar, ¿sí? Debo aprender. Yo no me voy a casar como en las épocas de antes con el que me pusieron, ¿cierto? No, terrible, no. Yo debo conocerlo. Entonces, para yo bautizarme, también tengo que conocer con quién es que voy a caminar por el resto de mi vida, con Jesús. Entonces, debo aprender. Y me bautizo, y eso no significa que yo deje de aprender. Sigue diciendo, hay que seguir aprendiendo, porque hay que seguir enseñando que guarden todas las cosas. O sea, es un inicio, es el inicio de una nueva vida con Jesús y es fascinante. Y eso no significa que hasta ahí me llegó el aprendizaje. No, yo debo continuar aprendiendo acerca de Jesús. Hay bautismos que se realizan por emociones solamente y por eso tristemente muchas personas, una vez han tomado la decisión de bautizarse, se alejan de Dios. ¿Por qué? Porque solo fue una emoción. Por eso es importante primero hacer discípulos. Y para yo hacer un discípulo, debo enseñarle, debo demostrarle, debo ser una luz, ¿no? Ahora no significa que entonces el día que yo me bautice voy a tener cero emociones. No, claramente siempre voy a tener un encuentro de emociones porque, wow, es un momento tan emotivo, tan fascinante, tan que nunca lo había vivido y es el momento quizá más importante en toda mi vida, que es de emociones, pero no deben ser el fundamento de la decisión, ¿sí? Marcos 16, 16, segunda condición, el que creyere y fuere bautizado. ¿Qué necesito? Creer, claramente, es indispensable. Hechos 2:38 nos dice, Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Arrepiéntanse. ¿Qué se necesita? Arrepentirse. Y a esto va ligado Mateo 18:3 que nos dice, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Eso es importante, ¿por qué? Porque yo debo anhelar un cambio en mi vida, ¿sí? Entonces, estas son las 4 condiciones con las que podríamos resumir que se necesitan para que nosotros podamos ser bautizados. ¿Qué ocurre entonces con la persona después del bautismo? ¿Qué sucede? ¿Por qué es tan importante esto? Porque vean lo que sucede. Y aquí nos lo decía Hechos 2. Nos bautizamos para perdón de pecados, primera cosa. Eso es lo que recibimos. Cuando yo me sumerjo en el agua, todos mis pecados pasados están quedando allí, ¿sí?
Una vez me levanto, quedé perdonada de todos los pecados que hice de ahí para atrás. Fascinante esa promesa de Dios. Y con ello recibo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien me convence de pecado. Por eso es que yo debo nacer del Espíritu diariamente, caminar diariamente con Jesús. Si yo me despego del Espíritu Santo, es difícil porque entonces no sé ni siquiera si estoy pecando o no, porque es Él el que me convence de pecado, sí, es Él el que me habla a mi corazón, me dice, ve Valentina, no está haciendo aquí las cosas, ve Valentina, es por este camino, sí, entonces una vez me bautizo, debo recibir diariamente en esa caminata con Jesús al Espíritu Santo, ¿sí? Además, 2 Corintios 5:17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, Dios promete, somos nuevas criaturas, Dios nos mira como un ser humano nuevo, ¿sí? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Que yo robé, que yo maté, que yo cometí adulterio, que yo hice cosas que no debía hacer, Dios nos mira como una nueva persona, ¿no? Y mejor dicho, es una promesa maravillosa. Además, en Gálatas 3 nos dice, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y aquí también quiero hacer otro énfasis, otra perlita, y es el hecho del pensamiento de la persona que dice, bueno, a mí me encanta la cerveza, entonces todavía no puedo bautizarme, porque, a ver, me encanta la cerveza, ¿sí? Si a usted le encanta la cerveza y entonces por eso no se puede bautizar, y entonces hasta que usted no deje la cerveza no se va a bautizar, probablemente quizá nunca se bautice. ¿Quién es el que a usted le va a ayudar para vencer no solo la cerveza, sino cualquier tentación que usted tenga? Jesús. Y por eso Jesús le va a dar al Espíritu Santo constante y diariamente cuando usted se bautiza. Entonces, vuelvo y repito, no hay ningún obstáculo. No hay ningún grado de perfección que se deba alcanzar antes del bautismo. Jesús nos acepta tal y cual somos. Debemos anhelar un cambio en nuestro corazón. Dios hace el resto, ¿sí? Y finalmente, Apocalipsis 3:20 nos dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús está a la puerta llamando a nuestros corazones. El día de recibirlo es hoy. No sabemos qué pueda suceder al colgar esta llamada, ¿sí? Escuchemos esa voz de Dios que nos habla y pidámosle a Dios que siga obrando en ese corazón nuestro. A veces duro, quizá un poquito, a veces un poquito quizá más blandito, más susceptible a la voz de Dios. Pero Dios está a la puerta y llama. Y les cuento, la decisión del bautismo es quizá la decisión más hermosa que podamos tomar en nuestra vida. Es dar un paso de fe, de saber que Dios caminará ahora a nuestro lado y la batalla ya no es tan difícil como cuando estábamos solos, porque ahora tenemos un ayudador que es Jesús. Entonces, cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Amante Padre que moras en lo alto y sublime de los cielos, gracias, mi Dios, por este llamado que nos haces a cada uno de nosotros. Gracias por darnos el privilegio de aprender todo lo que aprendimos, Señor. La honra y la gloria sean para ti, Señor Jesús. Y toca nuestros corazones, Dios, para que te recibamos, Señor, a través del bautismo, para que te abramos las puertas de nuestros corazones, Señor, y podamos iniciar una caminata contigo. Esto no significa que queden atrás las tentaciones, que yo deba ser perfecto para tomar este paso, no. La lucha sigue, las tentaciones continúan, pero esta vez tenemos un ayudador y es a Cristo Jesús que camina a nuestro lado. Quédate con nosotros y gracias, Señor, por tu amor. En el nombre de Jesús, amén.